Suecia finalmente lo logró. Se ha convertido oficialmente en el miembro número 32 de esta famosa organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, liderada por supuesto por Estados Unidos. Después de que recibió, digamos, cierto rechazo por algunos de los miembros de este organismo como Turquía, Hungría, finalmente le llegaron al precio tanto a Turquía como a Hungría. Sobre todo este último porque acaba de recibir poco más de 2.000 millones de euros, casualmente cuando acababan de aprobar precisamente a Suecia como miembro de este organismo. Y todavía la Unión Europea le debe varios miles de millones de euros a Hungría. ¿Qué es lo que le van a pedir? Todavía no lo sabemos, pero por supuesto Hungría ya tiene precio y es algo muy lamentable. Es entendible hasta cierto punto que este país pues finalmente eran los recursos que le correspondían como miembro de la Unión Europea, pero al rechazar la mayoría o muchas de las sanciones contra Rusia, entonces la Unión Europea no confiaba mucho en Víctor Orbán, el primer ministro de este país, así que digamos le hicieron esta jugada, le congelaron los activos que le tocaban por ser miembro de la Unión Europea y a cambio recibe poco a poco los recursos, se los van liberando siempre y cuando cumpla las condiciones, como aprobar a Finlandia para el grupo de la OTAN, aprobar a Suecia, por supuesto, ese fue el último para formar parte del grupo y también la entrega de recursos a lo que es Ucrania. Este último viene con un amarre muy decisivo, porque la Unión Europea tiene la intención de entregarle más de 50.000 millones de euros a Ucrania, pero al mismo tiempo, a Hungría, tan solo a Hungría, de todos los miembros de este grupo, le deben casi 20.000 millones de euros de los recursos que le corresponden como miembro de la Unión. Así que si queremos que se le apruebe la entrega de recursos a Ucrania, obviamente van a tener que soltarle un poco a Hungría, sobre todo porque también existe sobre la mesa la intención de que Ucrania forme parte de la OTAN y de la Unión Europea. Pero mientras todo esto ocurre, y todos los detalles por supuesto en mi canal Gaby López Informa, vimos precisamente cómo al aceptar a Hungría este soborno, porque es un soborno lo que se le dio al primer ministro Víctor Orbán por aceptar a Suecia como miembro de la OTAN, simple y sencillamente se convierte en el país número 32. Listo. Suecia, de ser uno de los países más respetados y sobre todo con la neutralidad que caracterizaba a este tipo de países, al igual que Finlandia, simple y sencillamente pasa a ser uno más del montón, uno más de los 32 países que conforman este Tratado del Atlántico Norte. La ceremonia de adición se va a celebrar casualmente en Washington, donde el primer ministro sueco Ulf Kristersson presentará los documentos de adición de su país al secretario de Estado Antony Blinken. En este documento de adición publicado por el Departamento de los Estados Unidos, se declara que se han cumplido todas las condiciones para la entrada de Suecia en la OTAN y que el protocolo que indica la membresía de Estocolmo entraría en vigor este 7 de marzo del 2024. En una publicación a través de su cuenta de ex, Kristersson también declaró que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le había informado que todos los miembros del bloque habían aceptado formalmente el protocolo de adición de Suecia y habían incluso invitado a Estocolmo a unirse a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Este mensaje que envía el secretario general de la OTAN al primer ministro sueco no parece muy real que digamos, sobre todo porque Hungría lo está haciendo por presión. Hungría está aceptando el ingreso de Suecia por presión, por recibir los recursos económicos que le corresponden. Pero bueno, dan los brazos abiertos a Suecia, tal y como ocurrió con Finlandia, y ya vimos precisamente cómo acaban, siendo países que ahora van a aportar armas nucleares. Más tarde, Oslo también tomará una decisión formal, final, sobre su adición al bloque, a la que va a seguir una conferencia de prensa. Después de esto, Kristersson se pronunciará con un discurso a la nación
según la radio sueca. La adición de Suecia a la OTAN se produce después de que Estocolmo y Helsinki abandonaran sus políticas de no alineación de larga data. Presentaran ofertas para unirse a la alianza militar liderada por Estados Unidos en el 2022, citando preocupaciones de seguridad tras este tema de la operación militar de Rusia en Ucrania. Rusia les dijo a ambos países, no tienen que hacerlo. Mi intención, mi interés no es ninguno de ustedes. Mi conflicto es con Ucrania. Lo que yo haga o deje de hacer con Ucrania es eso, mi guerra con Ucrania. No tengo la intención de llevar a cabo una guerra con Finlandia o con Suecia. No porque le tenga miedo a estos países, no porque ahora formen parte de la OTAN, sino que no estaba en los planes. Los planes son con Ucrania. Que el resto de los países se quisieran meter, ya eso es un asunto muy diferente. Estas dos naciones escandinavas solo pudieron unirse al bloque después de que sus ofertas fueran ratificadas por todos los miembros actuales de la alianza, donde se incluye a Hungría y Turquía. Inicialmente se opusieron a recibir a estos dos países. Ankara incluso acusó a Suecia y Finlandia de albergar a miembros de grupos armados designados como terroristas según la ley turca, y aún así Turquía los aceptó primero, porque necesitaba ayuda económica. Con esto, manejan y controlan a los países tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Turquía, a pesar de que le quemaban los que ellos consideran libros sagrados, el Corán, aún así los aceptó. Al inicio, una enorme indignación, ¿cómo los vamos a aceptar? Hoy simple y sencillamente se hincaron entre ellos. Y a pesar de que quemaron estos libros, Turquía fue el primero en aceptar a Finlandia y a Suecia. En Suecia fue donde precisamente se quemaron los Coranes. Finlandia y Suecia finalmente reformaron sus leyes antiterroristas. Ambas propuestas fueron finalmente ratificadas por Turquía y Hungría. Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN en abril del año pasado, ya casi un año, y lo único que hemos visto de este año es cómo poco a poco empieza la caída de Finlandia. Primero habían prometido que no iban a entrar militares y que no iban a haber bases militares de Estados Unidos en este país. Hoy ya hay bases militares en Finlandia. Se están preparando. Y lo platicaba precisamente en mi canal. Finlandia está a punto de incluso modificar sus leyes para aceptar armas nucleares de Estados Unidos. A eso han llegado, a tener las armas militares y las armas nucleares de Estados Unidos para defender a la OTAN, ser la primera línea de defensa. Que se destruya Finlandia, que se destruya Suecia, total, son los nuevos miembros. Rusia ha insistido en que la continua expansión de la OTAN plantea una amenaza a su seguridad nacional y está desestabilizando a Europa, haciéndola menos segura. Moscú ha señalado que no tenía ningún problema con estos dos países antes de que decidieran unirse al bloque, sobre todo porque lo controla Estados Unidos. Pero ahora se verá obligado a responder reorganizando y fortaleciendo sus fuerzas armadas en la región. Finlandia comparte un enorme tramo de frontera con Rusia. Y si Ucrania, con todas las armas de Occidente, no pudo hacerle frente a Moscú, ¿qué le espera a Finlandia, que es un país que hasta la fecha, o bueno, hasta que finalmente formó parte de ese grupo, no tenía forma de defenderse? El único acuerdo importante que queda de la Guerra Fría, que sobrevive de estos conflictos entre Ucrania y Rusia, del rechazo de Occidente a Moscú, es precisamente el nuevo START. Ese acuerdo va a expirar en febrero del 2026 y algunos funcionarios de ambas naciones se muestran escépticos sobre la extensión o el reemplazo de este famoso tratado, sobre todo teniendo en consideración el nivel de hostilidad que existe entre Moscú y Washington. Occidente, de convertir a Europa en una arena de confrontación con Rusia en los ámbitos políticos y económicos, podría generar una verdadera catástrofe.
La expansión de la OTAN a Finlandia y a Suecia, así como el fortalecimiento militar del bloque cerca de Rusia, tienen un impacto negativo en toda Europa. Y el problema es que existe cada vez más un potencial de intensificar la confrontación. Moscú está respondiendo a esta creciente amenaza y ya dijo que, de ser necesario, va a utilizar sus armas nucleares. Él no está jugando. Parece que Sanna Marin, la ex primer ministra de Finlandia, y el primer ministro de Suecia quieren jugar en las grandes ligas, pero parece que no están preparados. O esperemos que lo estén. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.